Muy bien, buenos días a todos los hermanos que están aquí conectados, los que nos están siguiendo por internet y los hermanos que están aquí en el país. Como veis, de momento aún nos tenemos que seguir reuniendo de esta forma, puesto que aún no podemos hacerlo en grupo. Pero bien, gracias a Dios estas tecnologías que por lo menos podemos celebrar el sábado de esta manera, compartiendo la palabra del Señor. Hoy me ha tocado a mí tener la presentación de la Escuela Sabática, pero antes de iniciarla, si os parece, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo. Te agradecemos, Señor, porque sin duda alguna tú nos amas, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos das vida, nos das salud. Señor, tú permites que un sábado más podamos estar aquí para meditar en tu palabra. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija todo, que Él esté conmigo para que sean tus palabras, Señor. Palabras que sean de bendición, de inspiración para cada uno de los que escuchemos. Señor, que tu paz quede con nosotros y te rogamos también por la salud de la hermana de Fanny. Señor, si es tu voluntad, por favor, pues pueda recuperarse pronto, pueda estar restablecida. También nos acordamos de tantos hermanos que piden oración. Sabemos de aquella lista que teníamos en el grupo, Señor, que la tenemos tal vez un poco olvidada desde que no nos podemos reunir. Te rogamos por todos ellos, Señor, tantas peticiones que hay allá. Tú como gran médico, Señor, como gran psicólogo, como gran ayudador, harás todo lo posible para que ellos tengan paz y vean tu mano. Señor, pues que en esos momentos hagamos tu voluntad, que tu Espíritu nos acompañe, que nos perdones si en algún momento te defraudamos, Señor, y nos ayudes para que en nosotros haya el deseo de llegar a esa santificación para poder estar en tu presencia cuando vengas a buscarnos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues vamos a repasar la lección número 7 que tenemos en esta semana. Se titula El pacto en el Sinaí. Y llegamos aquí pues a un cuarto pacto que el Señor establece con el ser humano. El primero de ellos fue con Adán, ¿verdad? Cuando pecó, el Señor estableció un pacto con ellos, una promesa, ¿verdad? Luego hubo otro pacto posterior, 1600 años después, sobre Noé, sobre aquel diluvio, ¿verdad?, que iba a destruir la tierra, ese pacto que iba a marcar en ese cielo cuando viniesen esas lluvias, ¿verdad?, que habría ese arco que recordaría que nunca más el Señor destruiría al mundo por agua. Luego el Señor hizo un nuevo pacto con el mismo Abraham. Y en esta semana, pues vemos cómo el Señor hace un pacto ya con el pueblo de Israel, aquel pueblo que estuvo, por así decir, esclavizado allá en aquella tierra de Egipto, pero que el Señor prometió librarlos, pasados un cierto tiempo. Había esa profecía de esos 400 años, ¿verdad?, cuando el Señor los libraría de forma poderosa, por medio de un libertador que fue ese Moisés, ¿verdad? Un hombre que tenía que haber sido faraón, se estaba preparando para ello, pero en cambio prefirió vivir los avatares de su pueblo a pensar en las glorias pasajeras que este mundo puede ofrecer. Y es triste, pues, que a veces muchos, pensando en las glorias que el mundo ofrece, pierdan la salvación. Porque, sabéis, el mensaje llega a mucha gente, pero hay muchos que por su riqueza, por su poder, no quieren aceptar. Por eso no era de extrañar que Jesús dijese qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque lo material del mundo ata, ¿verdad? Ata y priva esa visión de lo que será el futuro de gloria en la eternidad con el Señor. Aunque bueno, el problema no es solo para ricos, el problema es para todos, ¿verdad? Porque a veces lo poco que tenemos o el estar tan afincados a este mundo, pues hace que a veces perdamos de visión, la visión de esa esperanza, de ese retorno de Cristo, ¿verdad? De esa vida mejor
que Él nos quiere preparar. Si vemos permitidme cambiar de gafas, si no, no podré leer el pasaje. El versículo inicial se encuentra en Éxodo 19, versículo 4. Y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Bien, aquí tenemos una analogía que el Señor brinda a su pueblo, ¿verdad? Dice que les enseña, les demuestra lo que el Señor hizo a los egipcios. Y sin duda alguna, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, cómo los egipcios tuvieron que padecer aquellas 10 plagas que devastaron el país, esas plagas que posteriormente ya destruyeron incluso al mismo ejército de Faraón y al mismo Faraón en aquel mar, ¿verdad? Y cómo de esa forma el Señor los sacó, no realmente volando, como dice aquí, como alas de águila, ¿no?, sino más bien como protección, ¿eh? Luego la lección nos habla acerca de las águilas y nos dice lo que las águilas hacen por sus polluelos, ¿verdad? Cuando los polluelos ya tienen cierto tiempo, dice que los toman, se los suben a sus lomos, emprenden el vuelo y desde allí los hacen caer para que ellos aprendan a volar. Claro, si aún son demasiado jóvenes y no pueden, dice que el papá águila, pues entonces desciende, se pone debajo de ellos, los vuelve a tomar y los lleva al nido hasta que están preparados. Bueno, esto es una analogía de lo que el Señor hizo con aquel pueblo, ¿verdad? Los llevó sobre él, por así decir, los protegió, los encomendó en aquel camino de desierto durante 40 años hasta llevarlos a esa tierra que les había prometido. Esa promesa que hizo a Abraham la cumplió con su descendencia, con aquella tremenda muchedumbre. Y aquí hay una historia en el apartado del sábado que, bueno, es conmovedora, porque se habla de que había un niñito que era uno de 7 hermanos, ¿verdad? Y que se ve que en la casa pues había deficiencias, eran gente pobre. Incluso pues cuando iban a tomar un simple vaso de leche, tenía que compartirlo él con otro hermano, es decir, no era un vaso para cada uno, era un vaso para 2, ¿eh? Y claro, tenían que beber hasta cierto límite, si no el otro luego bebía menos, ¿eh? Dice que este joven tuvo un accidente, lo llevaron al hospital y allí las enfermeras le entregaron un gran vaso de leche, ¿verdad? Y él entonces mirándolo le preguntó, ¿hasta dónde puedo beber? ¿No? Y claro, la enfermera dice que le dolió en el corazón, ¿verdad? Ver cómo es posible, ¿no? Que hayan estas cosas en un niño, ¿verdad? Puedes bebértelo todo, le dijo, puedes bebértelo con toda libertad, ¿no? Y bueno, y realmente luego nos explica que al igual que este niño, era un privilegio para el antiguo Israel, como lo es para nosotros, beber profundamente de los manantiales de la salvación. Sin duda alguna, Israel era el mejor pueblo del mundo, era la mejor nación de todas, la más instruida, la más rica, la más potente, ¿no? Simplemente era un pueblo que salió de una promesa, ¿verdad? Pero era un pueblo, por así decir, humilde. Era un pueblo pobre, ¿verdad? Porque incluso vemos que cuando el Señor los libera de Egipto, ¿qué se llevan de allá? Se llevan la riqueza del país, ¿verdad? Es decir, que despojaron totalmente a Egipto. Se llevaron todo. ¿Y por qué se lo llevaron? Bueno, porque el Señor quería, de alguna forma, suplir esas necesidades que durante tantos años habían pasado allí, pero aparte necesitaba de ciertos materiales para luego vivir en medio de ellos a través ¿de qué? De un santuario, ¿verdad? Que luego iba a ser levantado. Bien, la lección siempre nos muestra, siempre lo venimos diciendo, nos muestra la experiencia de Israel, ¿verdad?
Y claro, en la iglesia pues siempre se compara, oh, Israel, es que claro, era un pueblo rebelde, era un pueblo desobediente y tal y cual. Nosotros no somos así, ¿no? Nosotros pues somos más perfectos, ¿verdad? Y normalmente siempre se compara eso, ¿no? Y bueno, a tal punto se compara que, bueno, uno cree que porque pues va a la iglesia y escucha el sermón, la escuela sabática, ya ha cumplido, ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente, ya está. Ya me estoy ganando el camino al cielo. Es decir, actuamos a veces sin quererlo, por lo menos en la iglesia, se actúa de manera que, como ya he obedecido, he sido obediente y he ido a la iglesia, pues el Señor ya me tiene en mi parte de cielo preparada para mí. ¿Eh? Es decir, como hacían ellos, actuamos un poco, o se quiere actuar un poco, ganándose el cielo mediante las obras. ¿Qué es lo que hacían los dirigentes del pueblo de Israel en aquellos tiempos de Jesús? ¿Qué hacían? ¿No habían cambiado las leyes de Dios por las suyas propias? Y hacían que el pueblo tuviera que acatar esas leyes, ¿verdad? Porque si no las acataban, pues estaban condenados. Es lo mismo pues que está haciendo la Iglesia Católica hoy, ¿verdad? Si tú no andas conforme a los decretos que la Iglesia Católica dice, puesto que ella se denomina única y verdadera, pues entonces tú estás perdido. Por eso no es de extrañar que se hagan estos movimientos de intentar unir a todas las religiones, ¿verdad? Para que regresen a lo que ellos llaman Iglesia Madre, ¿verdad? Para que así puedan obtener la salvación que solo la encontrarán en esa iglesia. Lo paradójico es que parece ser que la iglesia adventista, pues, parece que está actuando de la misma manera, puesto que se cree que solo la salvación está en ellos. Cuando hay ese mensaje de Apocalipsis 18 que dice, salid de ella, pueblo mío, y dice, salid de esa Babilonia. Y esa Babilonia, bueno, no solo es la Iglesia Católica, es todos esos movimientos que sin duda alguna no están andando conforme a la voluntad de Dios. Y sabéis, la Iglesia Adventista puede estar incluida en esos movimientos que no andan hoy conforme a la voluntad de Dios. David, sí, di. Sí, ¿me se oye bien? ¿Sí? Sí, sí, se te oye, sí. Aquí cuando hablabas del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús podría entrar el ejemplo de de la higuera, ¿no? Del gran follaje que tenía, ¿no? Pero no llevaba fruto para la gloria de Dios. Exacto. Claro, Dios lo que hacía era bendecir mucho a su pueblo, pero todas las bendiciones que les llegaban tenían que ser para gloria de Dios. Y aquí es donde también entraría hoy la iglesia denominacional, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, es que el papel, bueno, es lo que decía Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Eh? Es decir, aquel pueblo era imperfecto. Y bueno, ya sabemos que el Señor, pues en el siglo XIX levantó una iglesia, que en principio parecía perfecta, que estaba haciendo, bueno, solo tenemos que ver el mensaje a Filadelfia, ¿verdad? Es la única iglesia que no tiene reproches, porque lo está haciendo todo bien. Pero llega un punto en que se distorsiona. Se distorsiona. ¿Por qué? Bueno, porque hacen como aquel pueblo de Israel, ¿verdad? Vuelven a las andadas, vuelven atrás y abandonan al Señor bueno, y empiezan a poner unas directrices que no son las que el Señor demandaba. En el apartado aquí del domingo se nos habla acerca de sobre alas de águilas, ¿verdad? Y hay aquí algunos pasajes que podríamos ir leyendo para comprender un poco más esto. Éxodo 19:4, por ejemplo, a ver a quién tengo yo por aquí cerca. Mira, a Luis es el que tengo más cerquita. Luis, por favor. Éxodo 19:4. Luego, Ana, puedes buscar Deuteronomio 32, del 10 al 12. Luego, la familia Falgás, el que quiera. Buscaremos Deuteronomio 1, del 29 al 31. Y buscaremos también Oseas 11:1
en la familia Falgas, estos dos textos, ¿verdad? Bien, vamos a leer en primer lugar Éxodo 19:4. Luis, por favor, gracias. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ajá. Aquí el Señor les está hablando, les está recordando lo que hizo por ellos, ¿verdad? Ellos estaban allá en Egipto quejosos porque estaban sometidos a un trabajo muy duro, ¿verdad? Y estaban deseosos de salir de allí, ¿eh? Y el Señor les dice, yo vine a vosotros y os saqué de allí con esas alas de águila, ¿verdad? ¿Qué nos dice Deuteronomio 32 del 10 al 12? Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Muy bien. Es paradójico las ilustraciones que el Señor usa, ¿verdad? Para que el pueblo entienda, ¿eh? Es paradójico cómo usa un ave incluso, ¿verdad? Y la protección que tiene sobre sus pollos, ¿verdad? Como para ponerse a ese nivel, ¿no? Que él como esa águila, pues también ha protegido, ¿verdad? Ha sacado de allá y ha protegido a sus hijos, ¿eh? Deuteronomio 1, 29 al 31. Familia Falgas. Sí. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Por tanto, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Muy bien, muy bien. Ellos, el lugar donde ahora iban a llegar, era un lugar especial, ¿eh? Era un monte especial, ¿eh? Donde el Señor iba a ratificar un pacto con ellos, ¿eh? Y por último, Oseas 11:1. Perdón, pensaba que era el capítulo. Ahora, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de esto llamé a mi hijo. Cuando era muchacho lo amé, ¿verdad? Y lo llevó hasta su redil, ¿eh? Bueno, aquí nos muestra pues cómo el Señor tuvo ese cuidado por ellos, ¿verdad? Se sabe, y si la Escritura lo dice, ¿verdad?, que durante esos 40 años que estuvieron allá en el desierto, ni su ropa se estropeó, ni su calzado se rompió, ¿eh? Eso es un milagro, porque no hay una ropa que dure 40 años, ni un calzado que dure tanto tampoco, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor tal vez uno muy caro, a lo mejor puede que dure, ¿no? Pero lo que ellos llevaban no era un calzado de gran calidad, ¿eh? Seguramente llevaban las sandalias, que era lo típico de la época, pero no se deterioraron. Hasta ahí el Señor los guardó, ¿eh? Es tremendo, ¿verdad? Como el Señor actúa para con su pueblo, ¿eh? Es decir, que los sacó de allá por una promesa que había hecho a su buen amigo, que era Abraham, ¿verdad? Él le prometió que su pueblo pasaría penurias en un país extranjero, ¿eh? Pero que los sacaría de allí con mano fuerte y que despojarían al país. Y así realmente sucedió, ¿eh? Aquí hay un pasaje, nos habla acerca del diseño de la salvación, ¿eh? Y hay un pasaje en Éxodo 6 y 7 que dice,
Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es decir, el Señor constantemente les está recordando, yo soy vuestro Dios, os he sacado de las tareas pesadas de Egipto, pero ahora yo voy a hacer un pacto con vosotros, y por eso los llevó a aquella montaña, una montaña que, bueno, si hablamos un poco de ella, no es una montaña que está en Egipto, es una montaña que está en otro lugar, que está en Arabia. Esta semana un hermano estaba diciendo, y tiene razón, que prácticamente en todas las Biblias, en los mapas antiguos, sitúan el monte Sinaí en Egipto. Por lo general se hace así, lo sitúan en Egipto, cuando realmente el monte Sinaí está en Arabia, está al otro lado de aquel Mar Rojo, ¿verdad? Bueno, si todo esto hoy lo sabemos, es gracias a los descubrimientos que hizo un hombre de Dios, como fue Ron Wyatt, ¿verdad? Gracias a él sabemos cómo ese monte está allá. ¿Sabéis? En Egipto, yo he visto fotografías, se enseña un monte hermoso, ¿verdad? Calizo, alto, y se dice que ese es el monte. Bueno, la gente pues va allá, peregrinación y todo lo que sea. Pero el auténtico monte que está en Arabia, vemos que su cima, y así lo descubrió Ron Wyatt, está totalmente calcinada, está ennegrecido. ¿Y por qué está ennegrecido? Bueno, porque el Señor dice que descendió allí como en una nube espesa, ¿verdad? Descendió allí y aquella cima quedó como calcinada, quedó como quemada. Y eso es lo que descubrió Ron Wyatt. Bueno, como de Ron Wyatt parece ser que no se quiere reconocer sus hallazgos, o tal vez se ignoran, pues bueno, no es de extrañar entonces que las Biblias tengan ese monte situado en Egipto en vez de tenerlo en Arabia. Y esto es triste. Lo que Dios quería hacer con aquel pueblo era redimirlos. ¿Sabéis que la costumbre que tenían los hebreos era cuando alguien había perdido todo, había perdido los parientes? Mira, el ejemplo lo tenemos en el libro de Ruth. ¿Qué pasa en el libro de Ruth? Noemí tiene que ir allí a morar en Moab porque en la tierra hay hambre, ¿verdad? Y va con su esposo, va con sus hijos, pero ¿qué sucede? Ellos se casan, los hijos y tal, pero al cabo de un tiempo, unos 10 años, fallecen. Fallece el marido, fallecen los hijos, ¿verdad? Y se queda sola y tiene que regresar a su tierra, porque sabe que allí el Señor les ha dado buenas cosechas y hay pan, ¿verdad? Y cuando regresan, pues, bueno, ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. De la chica que regresa con ella. ¿Perdona? Ruth, ¿verdad? Ruth, ella prefiere seguir a su suegra y seguir al Dios de su suegra que no a los dioses que sabe que son falsos que hay en su tierra, ¿verdad? Pero cuando llegan allá están solos y necesitan uno que redima, es decir, uno que se case con ella, ¿verdad? Y levante prole al fallecido. Era un hecho que en Israel era habitual hacer, ¿verdad? Y bueno, el Señor pues aquí les plantea que Él ha hecho esto con ellos, los ha sacado de allá, los ha redimido y ahora pues quiere que gocen de felicidad, que gocen de
de tener de todo, que no les falte de nada. Y por eso los lleva hasta ese lugar del Sinaí, donde allí los quiere realmente rescatar. Vamos a leer aquí algunos pasajes y veremos lo que el cielo le costó rescatar no solo a aquel pueblo, sino rescatar al ser humano en general. Tocaría aquí, según el orden, a Laura. Laura, ¿puedes leer Marcos 10:45? Y Javi, 1 de Timoteo 2:6. Y luego, Perdona, Gaia, Josep, me buscas Josep. Apocalipsis 5:9. Josep, Sí, disculpa, perdona, abans de canviar... Ai, perdona, antes de cambiar de día, sí. me gustaría comentar algo sobre el águila, Ajá. porque, bueno, es el concepto del águila llevando a sus polluelos, digamos, a la tierra, ¿no? A la salvación. Deberíamos recordar cómo ese querubín, recordar ese querubín de Ezequiel, De Ezequiel, sí. ese querubín que tenía los pies de becerro. De becerro. Recordemos que esos becerros representaban el sacerdocio, lo estuvimos viendo con los escritos también de Haskell, del pionero, y que ese becerro representaba, pues, evidentemente al pueblo de Dios tirando del carro, ¿no? A ese sacerdocio que se responsabiliza del pueblo, ¿no? Y lleva al pueblo a la salvación también. Pues ese querubín tenía cuatro caras. Exacto. Recordemos que, bueno, una del buey, una de águila, otra de león y otra de querubín o de hombre, ¿no? Por lo tanto, vemos como ese sacerdocio tenía unas características, ¿no? De león, evidentemente, porque representaba a Cristo, ¿no? De buey por el hecho de ser buey, porque sus pies ya lo eran, por lo tanto, que siguen los sacerdocio, ¿no? Pero luego está el águila. Y el águila es ese, pues lo que vemos, ¿no? Ese que porta y cuida a sus polluelos. Y, por lo tanto, vemos como también ese sacerdocio toma ese rol de águila, ese rol de cuidador, de llevar a su pueblo, digamos, a la salvación, ¿no? Y de hecho, si leemos Oseas, en Oseas nos dice, vemos como el Señor trata a Oseas. Fijaros, dice, en Oseas 7:16, dice, se vuelven, pero no hacia lo alto, son como arco engañoso. Caerán sus príncipes a espada por la insolencia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Y luego en Oseas 8 dice, pon a tu boca trompeta. Está hablando ahora a Oseas, A Oseas, Dice, pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová. Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿no? Ahora, ¿a quién le habla Dios? ¿A quién le dice quién viene como águila? ¿Quién viene como águila aquí? ¿Quién irá como águila a hablar al pueblo, a decirle, a tocar la trompeta? Oseas. Oseas, se está hablando de Oseas. O sea que fijaos como el mismo profeta es el águila también. Por lo tanto, Moisés en sí mismo también formaba parte de ese concepto de águila. Llevaba al pueblo, lo guiaba, lo cuidaba, claro, hasta la tierra prometida, ¿no? O sea que claro, no recordemos también el concepto de águila como Cristo al final, ¿no? Donde estén los cuerpos, allí se juntarán las águilas, ¿no? Por lo tanto, siempre está uniendo la idea de Cristo con el profeta, con el sacerdocio, otra vez igual, ¿no? Ese tercer Elías con ese Cristo todo el rato está unido en todos los conceptos y los mismos profetas son ese águila, ¿no? Que a la vez que cuida al pueblo, tiene que tocar la trompeta y emitir juicio, ¿no? Decir, mira, esto es así, para que la gente se decida, ¿no? Por lo tanto, forma parte de esa predicación, o sea que tiene dos caras ese águila, ¿no? El cuidar por una parte y por otra parte amonestar, ¿no?
Sí, sí. Ángel, y si te fijas, el tema ese de la parte de juicio, que generalmente siempre en estos símbolos se deja un poco de lado, porque se mira más la parte de misericordia, cómo cuida con sus alas, pero el águila era el estandarte de Dan, y Dan es juicio. Ujú, ujú. Es decir, que Dios los cuida con misericordia, pero también con juicio. Y vemos la historia de la peregrinación del desierto y está llena de las dos cosas. Sí, 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 sí. Sí, sí, por De descontado. misericordia y de juicio todo el tiempo. Exacto, exacto. Y Sí, sí, vemos porque- también, perdón, solo apuntar también que vemos también el otro lado, ¿no? Esa, por ejemplo, esa ave fénix, que es esa águila que el propio Satanás se imbuye con este simbolismo y que a través de él pues nos declara al mundo que cuando vaya la destrucción por fuego, pues él va a sobrevivir y que con sus alas va a levantar a todos los que lo han seguido, ¿no? Es decir, que una vez más Satanás también se atribuye el símbolo, ¿no? Como siempre. Y por Siempre eso también está en el billete del dólar. No se olviden que está el águila ahí también, ¿no? También se ha apoderado de esa simbología, ¿no? Sí, sí. Y fijaros Bueno, por que eso- todas las veces que citan al querubín y las 4 caras, el águila es el único que siempre se mantiene en la 4ª posición. Siempre lo cita al final. Los otros van cambiando de orden, incluso se cambia la cara de ángel, o la cara de hombre por la cara de querubín, y al Sí. final el águila siempre está al cuarto. Se cita 4 veces la lista de las caras y siempre está al cuarto. O sea que también tiene una simbología muy interesante con el 4º ángel. Sí, sí. La águila también era el símbolo de Roma, ¿verdad? Roma conquistador, con esa rapidez, con esa fuerza del águila, ¿verdad? Es un símbolo así de fuerza, de potencia, ¿verdad? Es así. Y como decía Ángel, bueno, es verdad, el águila, bueno, representa al Señor, ¿no? Que los lleva de esta forma, pero también representa a su siervo, ¿no? A Moisés. Él también tuvo que hacer de águila, aguantar 40 años a ese pueblo, interceder por ese pueblo, por los juicios que Javi decía que el Señor haría con ellos, por su rebelión. ¿Cuántos no fallecieron? Bueno, todos los que salieron quedaron en el desierto. Ninguno llegó a Canaán. Todos fallecieron en el desierto. ¿Y por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque simplemente no obedecieron, se rebelaron, no tuvieron confianza, esperanza, fe en Dios, y por eso les pasó lo que les pasó. Y bueno, el papel es el mismo de siempre. Aquí el pueblo dice, vale, aquí el pueblo falló muy bien, pero nosotros somos la iglesia, nosotros andamos bien. ¿Y qué pasa? Pues la iglesia está otra vez andando exactamente en lo mismo. Aquel pueblo, ¿qué hizo? No se iban a los dioses, no se iban a los Baales, no se iban a Moloch, no se iban a tantos dioses, ¿verdad? Constantemente. Yo esta semana he estado leyendo Josué. Y ahora estoy leyendo los jueces, y bueno, es un constante, se acaba el juez, venga, los Baales, venga, a Moloch, venga, es un constante, hasta que llega un punto en que incluso casi es destruida la tribu de Benjamín, por aquel acto, por así decir, malvado que se cometió en una de sus ciudades, ¿verdad? El Señor tiene que hacer juicio contra ellos porque se desvían del camino que el Señor les marca. No vimos en Levítico cómo el Señor les hace unas promesas de bendición si hay fidelidad por parte de ellos. El Señor los quiere bendecir en todos los sentidos, pero detrás de esas promesas de bendición hay también unas de maldición. Si no hacéis mi voluntad, pues ¿qué pasará? Los enemigos os atacarán, la tierra no será fructífera, huiréis delante de los enemigos, tendréis enfermedades, seréis echados de vuestra tierra, etcétera, etcétera. No escarmentaron. Y hoy está pasando exactamente lo mismo, puesto que, bueno, la iglesia oficial adventista, pues se las da de que están dando en los caminos del Señor, pero en cambio está predicando un mensaje que ha quedado en la trastienda, ha quedado ya
pasado. No está predicando el mensaje que toca para hoy, el mensaje del cuarto ángel, que no está dando el mensaje de fecha, de que Cristo viene ya en un momento determinado. No, porque eso no se puede hacer, no, porque tenemos que hacer lado a Roma, ¿verdad? Y bueno, estamos exactamente en lo mismo. Bien, vamos a leer estos pasajes que citábamos. Marcos 10:45. Laura. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque aquí, sin duda alguna, nos muestra el amor de Dios. Es decir, nos muestra aquel primer pacto que Dios hizo con Adán, ¿verdad? Hecho realidad en Cristo, ¿no? Como él viene para dar su vida en rescate de muchos. Y muchos, tal vez ni lo aceptan a Cristo, ni aceptan ese rescate que Él va a hacer. Pero incluso por ellos, Cristo da su vida, como lo hizo por su propio pueblo en aquel momento. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:6? Javi. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Exacto. Y se dio testimonio, ¿verdad? Así queda registrado, ¿verdad? En los evangelios, y así la misma Ellen White también lo corrobora, ¿no? Que en el año 31, en aquella cruz, el Señor dio su vida en rescate por todos, ¿verdad? No dice para unos pocos, dice por todos. Es decir, que todos los seres que hay en este mundo, los seres humanos, hombres, mujeres, niños, etcétera, todos tienen la opción de aceptar esa invitación, de aceptar ese sacrificio. Todos. La lástima es que, bueno, no todos lo hacen, ni todos cumplen los requisitos de ese pacto, ¿verdad? Que es esa obediencia, no solo a los mandamientos, sino a todos los mandatos de Dios, que incluso dice, ves, y comparte con otros esas buenas nuevas. Ya no se comparten las buenas nuevas de la verdad presente, se comparten buenas nuevas que sí que están bien, pero que han quedado ya un poco en el pasado. Y Apocalipsis 5:9 lo tenía Gaia. ¿Lo puedes leer tú, Mariano? Sí, lo leo yo, que Gaia ha tenido que ir al servicio. Que veo que ha salido, sí. Apocalipsis 5:9. Un segundo, 5:9. Perfecto. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Exacto. Este es el fruto que Cristo va a obtener, ¿verdad? Y estas son palabras que se dirán en aquel día, ¿no? Porque gracias a lo que Él ha hecho, muchos de todas las partes, no solo de un pueblo, sino de todas las partes de la tierra, tienen opción, si son obedientes a esos mandatos que el Señor requiere, a la salvación. Por lo tanto, bueno, en cada uno de nosotros está el serlo o el no serlo. Cuando llegan allá al Sinaí, el Señor manda a Moisés que suba al monte para entrevistarse con él, ¿verdad? Y le pide al pueblo que ni se aproxime al monte, porque si no, pueden ser aniquilados. ¿Por qué el Señor le pide eso? Moisés sabemos cómo era un hombre justo, ¿verdad? Era un hombre que durante 40 años se estaba preparando para ser faraón, pero que luego tuvo que vivir 40 años allá en el desierto para
volverse humilde, para volverse esa vasija útil que el Señor iba a utilizar para sacar a aquel pueblo, ¿verdad? Pero aquel pueblo acababa de salir de allá, de la corrupción. En su mente tenía que los dioses paganos, las costumbres paganas, ¿verdad? No estaban aptos para acercarse a Dios. Por eso el Señor le dice a Moisés que el pueblo no se acerque, porque si no, pueden perecer. ¿Por qué? ¿Quién puede aguantar ante la presencia de Dios? Solo aquel que es puro de corazón, ¿verdad? Solo aquel que está santificado podrá aguantar ante la presencia de Dios. Los que no, no podrán. ¿No dice la Escritura que cuando Cristo venga, muchos serán consumidos por ese resplandor que Él emitirá? ¿Por qué? Pues porque no se habrán preparado. Y sabéis, allá pues habrá católicos y habrá adventistas y habrá de todo. Y habrá musulmanes y habrá de todo. No se habrán preparado porque no habrán andado en consecuencia como el Señor les pedía. Y Dios, ¿qué hace cuando está allá en el monte? Les da una ley que no es una ley nueva. Él les da un decálogo, ese decálogo de los 10 mandamientos, que es por así decir, un recordatorio de lo que antes tenían que habían olvidado. Porque, por ejemplo, se dice, creo que es en Génesis 26, que se habla de Abraham, y dice que Abraham, ¿qué hacía en cuanto al Señor? Dice que cumplía los mandatos y las leyes del Señor. Es decir, que sin duda alguna Abraham conocía esos mandamientos, igual como los conocía Adán y los conocía Noé, ¿verdad? Pero aquel pueblo, después de más de 200 años allá en esclavitud, pues ¿qué pasó con él? Se olvidó. Por eso no es de extrañar que en el cuarto mandamiento diga el Señor, acuérdate del día de reposo, del sábado. ¿Por qué les dice acuérdate? Pues porque es algo que tenían, pero que habían olvidado y que ahora el Señor se lo quería volver a ofrecer como una bendición. Porque, bueno, claro, si hablamos con los protestantes dicen, bueno, es que la ley no se puede guardar, es imposible. Como humanos no podemos guardar y el sábado menos. Por eso el sábado está ya quitado, ¿no? Porque no se puede hacer guardar de puesta de sol a puesta de sol, tal como dice la Biblia, no se puede. Pero bueno, sabemos cómo hay bendición, ¿verdad? Y el que guarda el sábado no lo guarda porque lo diga el mandamiento. Oye, lo guardo porque, mira, el mandamiento dice guarda el sábado así, así. No. Cuando uno guarda el sábado, lo hace ¿por qué? Porque ama a Dios, ¿verdad? Porque quiere obedecerle, quiere agradarle, quiere llegar a esa santificación. Por eso guarda el sábado. No por ordenanza estricta. Y esa es la diferencia. Y el Señor vemos aquí cómo les ofrece esta ley para que anden conforme a su voluntad y les vaya bien. Y les vaya bien. Cosa que vemos que realmente no sucedió luego con el pueblo. Ya solo salir de Egipto, en cuanto llegan frente al mar, esa playa, que volvemos a lo mismo, descubrió Ron Wyatt, ese mar en el cual él buceó con sus hijos y descubrió esos restos de carros y de huesos, etcétera, de los restos del ejército de Faraón, ¿verdad? Cómo cuando llegan allá ya se rebelan. Se rebelan porque ven que los egipcios están detrás, en aquel cañón, y el mar está delante, y no pueden ir a ningún sitio. Y el Señor ordena a Moisés que abra ese mar, ¿verdad? Y se hace ese prodigio. Ven eso y aún no tienen suficiente. Porque incluso antes de llegar al Sinaí, ¿qué ocurre? Queremos carne para comer. Llevaban unos meses y ya estaban hartos de comer el maná. Queremos carne, ¿verdad? Y ya hay esa rebelión, ¿verdad?
y siempre es un constante. Salen del Sinaí y otra vez, nuevamente, rebelión. Y no solo al salir, sino ya estando allá. Porque Moisés estuvo ¿cuánto tiempo arriba en el monte? Pues igual que Jesús, ¿verdad? Estuvo 40 días allá en el monte. Y ellos creían que Moisés ya había fallecido. Y entonces, ¿qué hacen? Le piden a su hermano que les haga un dios, ¿verdad? Y que los vuelva a Egipto. Es decir, parece pues que querían regresar a nado, ¿no? Pasar el Mar Rojo a nado, con todo lo que llevaban encima. Algo imposible. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, no, solo comentaros porque precisamente esta semana una persona me comentaba, a colación de lo que dices de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto con grandes señales y a la primera de cambio ya empezó a desobedecer. Esta persona me comentaba, me recriminaba un poco el por qué Dios se anda siempre con rodeos y no hace una presentación espectacular a la humanidad para que todo el mundo pueda creer, ¿no? Me decía él, dice, ¿por qué no hace una aparición espectacular? Así todo el mundo creería y no haría falta ir con tanto misterio que tanta gente se va a perder, ¿no? Bueno, la prueba pues la tenemos en Egipto, ¿no? No es una garantía de que la gente se convierta de corazón a través de una aparición espectacular. Al contrario, la gente que realmente... Lo que hace falta es una conversión más profunda, más sutil, ¿no? O sea, que no es una garantía ni mucho menos. Lo vemos en Egipto, también lo vemos en el diluvio, ¿no? Que ha acontecido el diluvio, pues ya enseguida uno de los hijos, Cam, pues ya se va por sus derroteros, ¿no? Sí, sí. No es garantía, por eso no serviría de nada, ¿no? El mismo Jesús lo dice. Si aunque se levantase Moisés de los muertos, ni a él creerían. Es que ni a él le creerían, ¿no? No serviría de nada. Sí, pero además con lo que dice Luis, vemos que la manifestación más gloriosa que hizo Dios, inclusive ante un pueblo, y en ese mismo momento, inclusive el pueblo no le creyó. Sí. Estamos hablando del pacto del Sinaí. Y toda esta confusión de que si es parte del pacto, si no es, el pueblo no le creyó. Por eso Dios no pudo establecer el pacto con ellos. Porque el pueblo tuvo temor, tuvo miedo y no creyó. Y no pudo nunca recibir por fe el pacto. Por eso se estableció en sí otro pacto. Sí. Otro pacto. Sí. Dios tenía que ir adaptando ese pacto por la dureza de los corazones. Lo tenía que ir adaptando. Bueno, yo creo que siempre la confusión está ahí metida. El viejo pacto no es una adaptación del nuevo, del pacto eterno. Es decir, yo sé que la lección lo dice y que el adventismo lo ha enseñado, pero la Biblia enseña otra cosa. Pablo dice, son dos pactos. Y representan los dos montes. La gente a veces me llama y me siguen, como yo lo he tratado bastante, preguntando esto. Son dos pactos diferentes. Por eso decía, el pacto verdadero se recibe por fe. Los judíos, como no pudieron recibir, en realidad el pacto que se hace con ellos es otro. Por eso Pablo dice, son dos pactos. Uno viene de la promesa, que es el pacto, el que le llamamos el pacto eterno, que ya después es el nuevo pacto, el que sí se va adaptando, el que tiene el arreglo, y el otro viene de la carne, que es Agar, y que representa el monte Sinaí, la Jerusalén actual, digamos que estaba en esclavitud y que da hijos para esclavitud. Es decir, por eso Pablo lo separa y dice, son dos pactos. Por eso este pacto, inclusive el viejo pacto, fue ratificado de otra manera, con sangre de animales. Cuando nosotros vemos los sacrificios como un pagaré, claro que un pagaré es un cheque, ¿no? Sí, nosotros en la economía nuestra se maneja bastante el tema del cheque, te pago con un cheque y se van moviendo cheques, pero el cheque solo vale por un sentido de promesa, porque en algún momento se va a tener que poner el dinero verdadero. En el tema del pacto de los sacrificios, ¿cuándo se puso el dinero verdadero, el que tiene validez? En la sangre de Cristo. Ahí vino la ratificación, la confirmación. Pero sin embargo, el viejo pacto, ¿cómo fue ratificado?
Pues con sangre de animales. Es como pagar es como de cartón. No tiene validez. Y por eso Pablo lo separa y por eso Dios dice, mi pacto, tu pacto. Dios quiso darles su pacto, sí, y les dio la ley, les dio el santuario, tenían todo, pero no entraron porque el pacto depende de dos partes. Claro. Es decir, no es una cosa que Dios te obliga a aceptarlo, pero solo se puede recibir con fe. Dios hizo el pacto con Adán, o con Adán y Eva. Adán y Eva lo recibieron por fe. Con Noé, Noé lo recibió por fe. Abraham, Isaac, Jacob lo recibieron por fe. Pero el pueblo no. Por El eso no pueblo se no. pudo establecer al final el pacto de Dios, sino que se estableció un pacto. Y Ellen White lo deja claro. Por eso, cuando la Biblia dice que el pacto sinaítico era el pacto de gracia, pero es que no es ni siquiera lo que dice Ellen White. Por eso Ellen White dice, los términos del viejo pacto eran obedece y vivirás. ¿Ese es pacto de gracia? No, no lo es. Y dice, los términos del nuevo pacto es el perdón de los pecados en la sangre de Cristo. Ese es el pacto de gracia. Al fin y al cabo tenía que ver con el receptor. Dios, claro que quiso siempre establecer su pacto, pero era como que los judíos establecían el suyo. Y después lo vamos a ver con que la Biblia comenta ciertos versículos que seguramente leeremos, que lo leímos la vez pasada, cuando los judíos dicen que en vez de establecer un pacto por la justicia de Dios, establecieron la justicia de ellos, por propia justicia. Es la eterna disputa de la justicia de Dios o la justicia nuestra, de la adoración tipo de Caín y Abel. Es la eterna disputa entre la salvación por fe y la salvación por obras. Por eso digo, en realidad cuando en el adventismo se enseña en general de que esto es un desarrollo más del pacto de Dios, es que no es cierto. No es así. Por eso Pablo dice, son dos pactos diferentes. Es decir, Dios quiso y dio todo la herramienta para que el pueblo entre, pero nunca pudo porque el pueblo no lo recibió por fe. Entonces lo que se estableció en realidad fue un pacto que tenía que ser desechado. Y hoy nosotros lo que dice, podemos caer en ese viejo pacto. Cuando perdemos la fe y ya vamos por nuestra propia justicia, pues ya nos hemos salido del pacto de Dios y entramos en el pacto nuestro. Aunque digamos, como los judíos, que sí, que vamos a obedecer los 10 mandamientos. Cuando se habla mucho ya directamente de la obediencia, ya digamos, no como fruto, no como consecuencia de la fe, sino de la manera en lograr la salvación o el agrado de Dios, ahí ya vamos por el viejo pacto. Y hoy hay muchos movimientos, estos de la naturaleza de Cristo, todo eso, que están en el viejo pacto, que van puramente por la obediencia, tipo farisaica. Sí, sí, realmente es así. Por eso todo eso dice que era figura de lo que había de venir, ¿no? Era un pacto que Dios establecía que requería fe. Pasa que ellos perdieron esa fe, porque cuando, bueno, después del Sinaí, el Señor instituye, ¿no?, la ordenanza para construir el tabernáculo, todos los instrumentos, ¿verdad?, que lo iban a componer. Y ahí, ¿eso qué iba a simplificar? Iba a ejemplificar el sacrificio de Cristo. Ellos, en principio, eso lo tenían que ver así, lo tenían que ver de esta manera. Pero ¿qué pasó? Que quedó como un ritual y perdieron el objetivo. Perdieron la fe. Pero estamos en lo mismo que con la ley. La ley ya existía, la ley ya se conocía. Claro. Pero eran tan duros que Dios se las tuvo que escribir en piedra. Los sacrificios y el sistema del santuario ya existía desde el principio. Más simple, más sencillo, pero ya existía. Dios nunca tuvo nunca tuvo el propósito ni de escribir la ley en piedra ni hacer el santuario, pero era por ellos. Y uno de los ejemplos más claros que se los dijo Jesús de cómo Dios tuvo que hacer cosas que ya ni quería fue, por ejemplo, el tema del divorcio. Que Jesús se los dijo, esto de la carta de divorcio, si ven algo indecente, se los dio Moisés por la dureza de vuestro corazón. Que en realidad no es que se le ocurrió a Moisés, fue cosa de Dios. Pero ahí ya tenés un punto claro, una vislumbre de lo que era el viejo pacto. Digamos, como Dios tuvo que adaptar las cosas al corazón de los judíos. ¿Por qué? Porque había hecho una promesa con Abraham. Claro. Claro. Por eso yo decía que el Señor tenía que adaptar el pacto a ellos, que lo vieran de una forma visual, por así decir, ¿no? Sí. Por lo que decíamos, la ley siempre ha estado. Desde la creación la ley estaba. Estaba el sábado, estaba todo, estaba la creación ahí, la ley. Pero no estaba en piedras. Y el Señor la tiene que escribir en piedra para que la vean con sus ojos.
No tiene que ponerles una orla azul a los sacerdotes que marcaba el guardar la ley, digamos, eso simbolizaba los mandamientos, ¿no? Esa orla azul que llevaban, ¿eh? Pues tiene que hacerlo de esa forma, tiene que adaptar un poco eso para su durez de cerviz, su durez de mente, ¿no? Sigue, Pero sigue. yo lo que creo que debe quedarnos claros es que el viejo pacto no era ni siquiera una adaptación del pacto de Dios, era otra cosa y estaba destinado al fracaso. Dios lo permitió para que ellos vean su pecado. El viejo pacto, si ellos no entraban en el pacto de Dios, estaban destinados al fracaso como nación y es lo que pasó. Es decir, no es una adaptación y un desarrollo del pacto de Dios. Es otro pacto, hecho por el hombre nacido de la carne. Eso es lo que la Biblia es incuestionable y Pablo lo deja clarísimo ya en Gálatas. Son dos pactos diferentes. Sí tenemos siempre un pacto, el pacto eterno, con todo su desarrollo, a través de Adán, de Noé, de los patriarcas, ratificado en Cristo, ahora estamos en tiempo de la consumación, pero el viejo pacto tiene que ver con la ofrenda de Caín, tiene que ver con la justicia propia, nacido de la carne, con el tema de Abraham y Sara de tomar a Agar, eso nunca lo inspiró Dios, nunca ni se le pasó por la mente, fue algo totalmente del hombre. Y el viejo pacto es eso, no es parte del pacto de Dios, es otra cosa, es totalmente del hombre. Eso creo que lo tengo que tener claro porque en general no se tiene claro y el mismo adventismo lo ha enseñado y lo enseña mal. Pero, a ver, para aclararme yo un poco, los sacrificios que se hacen que establece Dios en el Sinaí, ¿no? De todo el servicio del tabernáculo, esto entra dentro del nuevo pacto, digamos, ¿no? Lo que no entra dentro del nuevo pacto es la actitud de los judíos de querer obtener la salvación por obras en vez de por fe al nuevo pacto, ¿no? Exacto. Dios les da, por así decir, el nuevo pacto, pero ellos no entran. Y es como que se establece un pacto, lo que se llama el viejo pacto, que lo establecen los judíos. Por eso Dios le dice, no por mi pacto, no por tu pacto te voy a dar esto, sino por mi pacto. Es decir, Dios les da una puerta de entrada y los judíos nunca entran. Y lo que ellos hacen, establecen un pacto con Dios que estaba destinado al fracaso totalmente. Por eso Pablo lo separa directamente. Es como cuando Dios le da la promesa a Abraham y entre Abraham y Sara, y fue más que todo por iniciativa de Sara, tratan de cumplir la promesa a su manera. Mira, cásate con mi esclava y así se va a cumplir la promesa. Pero no. Dios igual cumplió la promesa a la manera de Dios. Y Dios hace lo mismo con su pacto, ya en Cristo, pero también depende de nosotros. Entonces, claro, es la parte nuestra como receptores. El pacto se establece, nosotros establecemos el pacto con Dios por fe. Si no es por fe, pues estamos estableciendo otra cosa. Sí, sí, y es así. Es como el viejo pacto parece ser como una especie de pacto de misericordia para que el pueblo vea sus propios errores. Exacto. Como decir, yo te dejo, bueno, ¿quieres caminar por ahí? Bueno, pues camina por ahí y vas a ver dónde te lleva, ¿no? Y Sí, para sí. ejemplo de todos, de los que estaban con ellos como de nosotros. Exacto, y eso lo explica una vía Pablo. muerta. No, Perdón, que eso lo explica Pablo, me refiero. Sí, me explica así, ¿no? Bueno, es como una vía muerta, es como una carretera paralela, pero es una vía muerta, para que se vean reflejados también. Parece eso, ¿no? Sí, claro, por eso ese pacto antiguo, cuando Cristo muere, deja de existir, ¿no? Desaparece. Bueno, es que en realidad Pablo no dice que está desaparecido, sino que está pronto a desaparecer. Como ya digo, ese espíritu del viejo pacto continúa. Siempre es la lucha, el conflicto de la salvación por fe, la salvación por obras, que está desde que entró el pecado y va a estar hasta el final. Y lo que decía Ángel es que, claro, es un callejón sin salida, que el propósito por el cual Dios lo permite era porque había hecho una promesa con Abraham y él tenía que cumplir. Y lo que tenía que pasar con el viejo pacto es que los tenía que llevar a darse cuenta de su pecado y que por sí mismos no podían obedecer la ley y cumplir los requisitos, y eso los tenía que llevar al nuevo pacto. Por eso Pablo lo explica a la perfección, y sin embargo es el que más se malinterpreta. Por eso Pablo también lo dice, lo intentó hacerlo otra vez con Josué, con David, con el cautiverio babilónico, pero como nación nunca pudo. Y ahora dice, me parece, cuando le habla,
les habla, por ejemplo, cuando dice a Gálatas, Gálatas insensatos, están cayendo otra vez en lo mismo. Dice, y en hebreo dice, pero me temo que algunos de vosotros no entran en el reposo. Ya. Entonces, Sí, sí. lo que lo tenía que era convencer, algo que estaba destinado al fracaso, por lo menos tenía que hacerlo, y Dios lo permitió en su misericordia para que ellos se den cuenta que necesitaban la fe. Y solo así se establece el pacto de Dios, por fe. Es como la poligamia también. La poligamia también. La ley del divorcio que has comentado, la poligamia, todo lo que el Señor permitió que no era de recibo, pero lo permitió para que siguieran vivos y pudieran reaccionar y recibir el nuevo pacto. Para que el Claro, pueblo no se perdiera. eso es misericordia por parte de Dios, claro. Claro, claro. Y el divorcio, perdona, Josep, y el divorcio Dios no lo ha querido y no lo quiere nunca porque en el matrimonio se cumplen los dos grandes mandamientos. Sí, sí. Y Fíjate lo que dice Ángel, con la poligamia, por ejemplo, quizás Isaac lo entendió muy bien. Él vio los problemas que le había pasado a su padre y dijo, no, yo voy a tener una mujer. Probablemente él lo entendió muy bien. Ya Jacob no tanto, quizás. Pero la poligamia, es decir, digamos, claramente ellos tenían que entender por los frutos de que eso no iba en buen camino, no llevaba a buen puerto, la poligamia. Pero Dios se los permitió, pero no es algo de él, no es algo que Dios les dio. Y el viejo pacto es algo que simplemente Dios permitió, pero no nació de Dios. Por eso, yo repito, Pablo hace la separación contundente, hay un abismo de por medio. Y hace un ejemplo claro. El matrimonio del hijo de Isaac a través de Sara, o ya Ismael con Agar. Uno es de la promesa y el otro es de la carne. No es de Dios. Dios lo permite, es otra cosa, pero no es de Dios. Luis, ¿volvías de algo? Bueno, sí, solamente hacer también la reflexión que entonces, claro, todo el mundo que no acepta a Cristo por fe, digamos, está intentando entrar en la salvación pues por ese viejo pacto de por obras, ¿no? Digamos, toda la gente que es religiosa, vamos a decir, pero que no cree en el sacrificio de Cristo y que no lo quiere aceptar, entonces están intentando entrar también en la salvación por obras, ¿no? O sea, ellos en su imaginación piensan que van a entrar en una especie de vida eterna, pues si hacen yoga y si superan, digamos, pues la condición baja de los humanos que ellos ya ven que tenemos, ¿no? Bueno, un poco... Y una de las razones claras de que el viejo pacto todavía continúa, no es que se terminó, es que en menos de 10 años lo vamos a ver en todo su esplendor, con el tercer templo. Sí, sí. Sí, sí, realmente es así, ¿eh? Y dentro de todo esto que estamos hablando, del viejo y del nuevo pacto, pues también entra la predicación que toca para el presente, ¿verdad? Que sabemos ya en el tiempo que estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo ha revelado pues precisamente para eso, para que haya un mensaje especial para el último tiempo. Claro, el que no acepte este mensaje y no lo comparta, pues bueno, está quedando en ese antiguo pacto que estamos diciendo, ¿verdad? Piensa que solo por las obras será suficiente. Aquello que decíamos, bueno, yo cumplo, voy a la iglesia, cumplo y ya está, ya es suficiente, ya me lo he ganado. No hace falta, pues, predicar pues que el diablo está haciendo todos estos planes en el mundo, que están preparando un milenio humano, un ecumenismo. No hace falta predicar todo eso, ¿no? Y por eso, como no hace falta predicar, ¿qué hacemos? Nos unimos, y caemos en ese antiguo pacto en vez de progresar y proclamar las verdades que hay para este tiempo para que la gente reaccione. Y esto es así. Bien. Aquí en Éxodo 19, 5 y 6
se presenta este pasaje que es interesante. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, esto es interesante, el pasaje este. Si diereis oído, ¿eso qué quiere decir? Si tuvierais fe, confianza, es a esto a lo que se está refiriendo. Seréis mi especial tesoro. Es el Señor lo que buscaba de ellos, ¿no? Y no de ellos, sino lo busca de nosotros también, que fuéramos ese especial tesoro, que los demás viesen en nuestra actitud, en nuestro mensaje, vieran pues a Cristo mismo. Eso es lo que tenemos que buscar, porque dice, mía es toda la tierra. No olvidemos eso. ¿De quién venimos? ¿Venimos de la evolución? No, venimos de Dios. Dios ha creado este mundo, ha creado todo lo que está en él y ha puesto al ser humano como administrador, pero todo es suyo. ¿De qué valdrá intentar tener, poseer y tal, para tener más, para alcanzar más fama, más riqueza? ¿De qué? Todo es de Dios. Y como dijo Job, desnudo vine y desnudo marcharé. No me voy a llevar nada conmigo. Porque una vez se acabe el aliento de vida, se acabó todo para nosotros. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Luego te dice también la Escritura, ¿verdad? Josep, Sí. fíjate que ahí, como tú lo dices, si dieres oído a mi voz, no la dieron. Y fíjate que ya una de las primeras promesas de ahí, me serán un reino de sacerdotes. Ya rápido eso no se cumplió. Dios tuvo que hacer el pacto levítico. Sí, sí. Vemos cómo de entrada ya fallaron. Y ya las cosas no se pudieron cumplir. Ni fueron un reino de sacerdotes, ni menos de gente santa. Ya no se cumplió. Sí, sí. Siempre había aquellos poquitos, aquel resto, aquel remanente que seguía siendo fiel, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se apartaron. Ya veis, yo cuando leo estos episodios que incluso tenían que luchar en guerra, hermanos contra hermanos, tribu contra tribu, dices, caramba, ¿hasta dónde llegaron, no? Que se perdieron el amor entre ellos mismos, entre hermanos, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron? Y bueno, ¿no sucede esto con nosotros? O es que vosotros, claro, predicáis fecha, predicáis no sé qué, y no nos atacan también de la misma manera, y en teoría son hermanos, ¿verdad? Y no te atacan por lo mismo. Bueno, pues estamos exactamente en lo mismo. Y hay que ver que también el tema de que, claro, acá Dios trata de hacer un pacto con toda una nación, y uno dice, bueno, ¿y cómo iba a ser? Si la mayoría sí creía, entonces toda la nación iba a entrar en el pacto. Bueno, pero dependía mucho de la dirigencia, y vemos siempre una dirigencia rebelde. Cuando fue la rebelión de Coré, aparte de Coré, 250 príncipes apoyaron a Coré. Es decir, salvo, bueno, el que tenía como líder el líder era el fiel, que era Moisés, pero luego, digamos, los jefes de las tribus, todos, salvo excepciones, como podía ser Caleb, Josué, eran rebeldes. Y eso fue lo que pasó siempre, digamos, los dirigentes fueron rebeldes. Y Dios, digamos, tenía que sostener toda una nación con uno o dos hombres que iba levantando, por así decir. Sí, 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 sí. Sí, sí, siempre era por unos pocos, ¿verdad? Y el Señor pues iba insistiendo, ¿verdad? Por eso, bueno, a consecuencia de todo esto tiene que llegar la deportación, ¿no? Tienen que perder todo lo tienen que perder por su desobediencia, ¿eh? Y luego el Señor los reinicia otra vez, después de los 70 años, para que vuelvan a ser ese pueblo que Él desea, ¿eh? Pero ni así. Todo lo pasado no les sirve de nada. Es decir, ya se dice que el hombre siempre tropieza con la misma piedra incluso 2 veces o más, ¿no? Y realmente es así. A ellos les pasó exactamente lo mismo. Y por eso, hoy hay gente que, y la otra vez de la escuela sabática pasada, comentarios que no pueden entender que inclusive la tierra, la posesión de la tierra, iba totalmente ligada al pacto. Claro. Si no están en el pacto, pues se quedan sin tierra. Por eso es lo que quedó claro. Es decir, ellos no tienen derecho a esa tierra hoy día.
Y ahí es donde está tropezando la mayoría del mundo cristiano. Ellos, y por eso también va a haber una tierra nueva por la promesa hecha a Abraham, la descendencia de Abraham a nivel espiritual. Nos da derecho a la tierra entera, pero ellos por eso perdieron. Dios les da una oportunidad más a Judá por un pacto que había hecho con David, pero ya Israel no se la dio. Pero por el pacto de Abraham les da la tierra, pero luego a Judá se la da por el pacto de David. Pero llega un momento que violando el pacto también con David, asesinando al Mesías, rechazando al Espíritu Santo en los apóstoles, pues ellos perdieron todo el derecho a la tierra. Ellos quedaron totalmente como nación fuera del pacto y esa tierra no les pertenece por derecho divino. Y eso la gente, ¿cuántos hay que no lo quieren entender también? Bueno, es lo que decías tú en días pasados, ¿no? Que ahora ellos han llegado allí desde 1980, no, 90, no, perdón, 1948, llegaron allá, ¿verdad? Pero realmente no, ya no es suya esa tierra, porque fueron desalojados en el momento en que terminaron las 70 semanas, ahí terminó esa posesión de la tierra. Es decir, que ahora allí ellos están de más. Y bueno, solo tenemos que ver los conflictos que están habiendo esta semana, ¿verdad? Desde hace unos días, Israel y Gaza con palestinos, ¿verdad? Todos esos conflictos. Que bueno, todo esto está demostrando pues que la profecía de Dios tiene razón, ¿eh? Porque todos estos conflictos irán aumentando, irán cada vez a más, ¿eh? Y aquí finalmente pues entrarán ya plenamente ese rey del norte, ese rey del sur, esas noticias del oriente, todo entrará ahí hasta que haya ese Armagedón que tiene que explotar en este mundo, ¿verdad? Y bueno, no queda tanto. En 10 años todo eso, este mundo lo va a vivir, ¿eh? Y todo, bueno, por haberse apartado totalmente de Dios. Esta semana había un hombre que es de religión protestante, que para él decía que Israel está allí gracias a la profecía, ¿eh? Y utilizaba una profecía, creo que es de Isaías 66, un verso que dice que nacerá una nación y tal y cual, ¿eh? Pero no encaja eso. Ahí se está refiriendo al futuro, cuando el Señor nos dé la eternidad, nos dé este mundo, ¿verdad? Para que vivamos en él. Luego sí que seremos todos una sola nación, ¿eh? Pero él como protestante lo encaja en ese hecho de que Israel ha ido allí y lo recalca como que es gracias a la profecía. Y esto es un error, ¿eh? Según él, también el tercer templo pues tiene que levantarse pues para favorecer, digamos, a Israel, ¿eh? Y bueno, sabemos cómo realmente ese tercer templo se levantará para favorecer al Vaticano y al diablo, ¿eh? Para esa segunda venida que va a imitar, ¿verdad? Sí, Luis. Sí, no, una pregunta que siempre me he preguntado, ¿cómo lo hace el mundo protestante para justificar la construcción del tercer templo que ellos apoyan, a la vez que evidentemente está claro que levantar el templo y volver a hacer sacrificios es una abominación al sacrificio de Cristo, ¿no? Es una aberración. Entonces, ¿ellos cómo lo justifican esto? ¿Cómo superan este salto, digamos, en fin, que no se puede de ninguna forma justificar, vamos a decir, ¿no? ¿Habéis oído alguna vez cómo lo explican ellos? Yo es que no... Javi lo sabe bien eso, ¿eh? Yo iba a recurrir a Víctor, porque ese tema también me lo he preguntado. Yo a veces lo que he visto, pero por eso te digo, no lo sé muy bien. Lo que he visto es que ellos argumentan un poco como, bueno, los dirigentes de Israel crucificaron a Jesús porque la profecía decía que así tenía que ser. Entonces, aunque saben que va a pasar, es como... Porque ellos creen que, digamos, el anticristo va a hacer un pacto, va a venir un anticristo que va a hacer un pacto con los judíos y luego lo va a invalidar. Entonces, aunque saben que todo eso es verdad, que es contrario a Dios, el hacer sacrificios, pero, bueno, lo apoyan porque la profecía se tiene que cumplir, según ellos cuentan, ¿no? Tienen que pasar eso, hacer un pacto entre el anticristo que va a venir y los judíos, luego el anticristo a la mitad de la semana invalida el pacto con ellos. Entonces ellos contribuyen para que se cumpla la profecía. Si hay algo más, ya a nivel de cómo, lo que tú dices, cómo salvan algo insalvable, no lo sé. No sé si alguien sabe, si Víctor sabe un poco, cómo teológicamente lo pueden justificar todo eso. Yo vi más que todo eso, pero no en profundidad más de eso no sé.
No, no se te oye, Víctor. Tienes el micro conectado, pero no se oye. Ahora, a ver. ¿Ahora sí? Ahora. Bien, ellos de hecho sobre esto no dan mucha explicación, no entran a un nivel teológico para aclarar toda esa situación, pero sí queda claro que ellos, claro, entienden que el tercer templo va a ser levantado, que lógicamente los judíos seguirán con su proceder y que luego habrá la aparición del Mesías. O sea, viene en esa consecución, todo así, ¿no? En este plano. A partir de ahí, ya esperan que, como lo acepten al que viene como el Mesías, ya reconozcan que murió en la cruz y hagan un cambio. Pero no pasan de aquí, no pasan de aquí. Lo curioso de todo esto es que fijaos que hablamos mucho de cómo ellos aplican la literalidad de estos textos del Antiguo Testamento para decir que tienen el derecho a estar en esa tierra, ¿no? Y que los que no tienen derecho a estar ahí son los palestinos y que se los tienen ahí es por misericordia, si no los han barrido aún, aparte de utilizarlos para trabajo básico, como no. Yeah. Pero no olvidemos que hay una serie de judíos, pero judíos que son mucho de seguir estudiando, que no están en Israel, que están en otros lugares y que son contrarios, aunque son una minoría ellos, de que se establezca ese tercer templo de Israel, y no solo eso, sino que además no tienen derecho el resto de judíos de estar en esa tierra. Pero los que dicen esto y lo apoyan bíblicamente, y cuidado, ellos solo creen en el Antiguo Testamento porque tampoco aceptan a Jesús, pero estos se dan cuenta que ya con esos textos, con toda la historia, no tienen derecho a estar allí. Pero los otros, que son mayoría, estos los rechazan totalmente, los tienen como lo peor de lo peor, como unos traidores a la patria, a toda la nación en general judía, ¿no? Y esto es muy significativo porque resulta que estos sí que entienden los textos bíblicos correctamente. Pero claro, es que estos no son de los que son cabalistas y metidos en sociedades secretas. Esa es la gran diferencia. Recordemos cómo incluso están en países como Irán y otros lugares, este tipo de judíos, y se han manifestado junto al resto de otros países cuando hay manifestaciones contra el pueblo de Israel, porque ellos salen incluso con pancartas diciendo que eso no debe ser, que no puede ser que estén en esa tierra, son los que ocupan. Bueno, pues el dilema está servido por todos lados, pero el que diga eso cada vez va a ser más mal visto. Pensad que la posición que tenemos nosotros es una posición que para todo el mundo evangélico, prácticamente todo el mundo evangélico, es una aberración absoluta. Somos unos traidores que vamos contra la palabra de Dios porque decimos que el pueblo judío no debiera estar en esa tierra. Pero además nosotros decimos que sabemos por textos bíblicos a su vez que el Señor lo iba a permitir. O sea, es esa doble profecía que hay dentro de un mismo texto bíblico, ¿no? Que parece una contradicción, pero que el Señor lo permite para que lleguen a acontecer todo el desarrollo de los tiempos finales. Bueno, es una cuestión compleja. A pesar de todo, lo que sí queda claro es que ya estáis viendo lo que está pasando. Si Dios quiere, esta semana vamos a presentar más de trasfondo de lo que hay detrás de lo que está sucediendo en Israel en estos momentos. Y pensad que esto, antes habéis hablado de Acaba, ¿verdad? Pues allí hay algo sumamente importante y tiene que ver con un oleoducto, o sea, petróleo, Y toda esa zona está en problemas porque hay tema de conducción de petróleo que va de un continente a otro pasando por Egipto, que es la clave que está entre África y Medio Oriente. Y ahí el peso de Egipto en todo esto. Pero bueno, hay mucha más historia donde está implicada Jordania, está implicado el tercer templo, porque ya mostraremos imágenes que a mí personalmente me han impresionado, aún y sabiendo las cosas. ¿Recordáis que ha habido un incendio a tocar la mezquita de Al-Aqsa? Bueno, y el domo de la roca, ¿no? Había un incendio, pero no era un incendio de la mezquita, sino de un árbol que estaba al lado, precisamente. Hizo una fogata inmensa. Pues hay un vídeo donde se ve esa misma imagen tomada desde el Muro de los Lamentos, desde abajo,
y mientras se veía todo en llamas ahí arriba, los que estaban reunidos allí, judíos, lo estaban celebrando, que no os podéis, bueno, ya lo veréis en imágenes, impresionante, porque ya pensaban que iba a arder todo eso y sería la porra y automáticamente tendrían paso para levantar el templo, ¿eh? Es lo que están esperando. Bueno, pues esa situación, todos los comentarios que estoy viendo a nivel de noticias están implicando que tiene que ver con derrumbar totalmente la explanada de las mezquitas por parte judía para que el templo avance. Y esto es lo que está trayendo más conflicto. Sí que por detrás hay el tema de asentamientos y otros temas, ¿de acuerdo? Pero hay una clave, y la clave sigue siendo Jerusalén, sigue siendo el monte del templo. Por eso está pasando todo esto. ¿Esto quiere decir que ahora ya se va a desencadenar todo y va a reventar por todos lados? No lo podemos saber, no lo podemos saber. Todo tiene un proceso. Pero pensad que en ese proceso que está aconteciendo vamos a mostrar las noticias como señalan que detrás de esto está Jordania, está Irán, está Rusia, y Rusia hace unas advertencias muy claras con todo ello. Pues todo esto es muy interesante de conocer y en su momento, si Dios quiere, lo vamos a mostrar. Víctor, y una cosa más, cuando tú hablas de estos grupos que son, digamos, antisionistas, por así decir, yo lo que he visto casi siempre en general me parece son sefarditas. Sí, sí. Son de origen sefardita normalmente, sí. Bueno, es que de hecho son los que aún, dentro de todo, que no entraron en el tema cabalístico, pero permanecieron en el tema de las escrituras. O sea, que entre ellos también hay una división en este sentido. Bueno, pasa un poco con los caraítas lo mismo. Los caraítas siguen fieles al texto bíblico y son contrarios a todo el tema sionista también, en cierto modo, ¿eh? O sea que, bueno, es interesante porque ellos tampoco entraron en el tema cabalístico. O sea que veremos si los que el Señor tenía que despertar, que sabemos que van a despertar, serán de este tipo, sobre todo, más que los otros. Aunque de los otros no se descarta también, porque habrá gente sincera como en todas partes, ¿no? Pero es cierto que el fanatismo que tienen los otros necesitarán bueno, no sé qué necesitarán, pero un poco como Pablo en ese fariseísmo, ¿no? Necesitarán un impacto muy fuerte para despertar, porque de lo contrario, con el fanatismo que llevan, difícilmente va a haber una reacción por parte de esta gente. Es complicado, sí, sí. Bueno, Sí, pues sí. nada, seguir con el tema, que yo voy al chat otra vez. Sí, sí. Vamos a leer estos pasajes. ¿Quién no ha leído? Rocío. ¿Puedes buscar Romanos 3, del 19 al 24? Gaia, que te me has escapado antes. Romanos 6, 1 y 2. Josep, Romanos 3, ¿de dónde a dónde? Del 19 al 24. 3, 1 y 2. El 3, ¿no? ¿Me dijiste? Tú, Gaia, el 6, el capítulo 6, Romanos 6. Ah, vale. 1 y 2. Versículo 1 y 2 luego, ¿eh? Romanos 6. Lee, Rocío, por favor. 19, 24, ¿no? Sí. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Muy bien, aquí vemos realmente, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, que no solo es por la obediencia, no solo es por la obediencia, es por la fe en ese sacrificio. Estaría bueno trabajo en letra chiquita. Y por ese
por amor a Cristo, es como realmente luego en nosotros sale ese principio que Dios nos pone de querer obedecer, de querer agradarle obedeciendo la ley. Víctor, ¿querías comentar algo? Sí, volviendo a lo de antes, hay una cosa que me parece, bueno, yo no sé ni cómo calificarlo. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Adventista ante lo que acontece ahora en Israel? Bueno. Porque para ellos el tercer templo es una cuestión que nada tiene que ver con la verdad, que es cosa de protestantes evangélicos y tal, pero para ellos no hay comentario alguno sobre la situación de Medio Oriente nunca. O sea, ni con el 11S ni con nada. Si había algo con el 11S, nada tenía que ver con lo que verdaderamente iba apuntando todo esto, ¿no? Entonces, fijaos una vez más la importancia de Daniel 11, versículos finales. Si no se entiende eso correctamente, dejan al pueblo en la miseria absoluta espiritual, porque en vez de estar alertas por lo que pasa como cumplimiento profético, no se enteran de nada, de nada. Pues esto es gravísimo, es gravísimo. Están llevando a 20 millones de adventistas al matadero para que caigan en el gran engaño, porque ahora que se creen que soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿qué van a hacer si se va a aposentar ahí? ¿Qué relación tiene todo lo que está pasando? Es precisamente para preparar el trono de Satanás allí, pero que antes el Vaticano se posicione también allí. Imaginaos cuando todo esto empiece a pasar, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? O sea, ¿habrá algunos que reaccionarán? Ojalá, porque Sí, es que es claro, prácticamente el último momento de reacción que tendrán. No habrá más. Y esto es sumamente preocupante. Ojalá desde los púlpitos adventistas se hablara algo de esto. No se dice nada. Nada. Claro, es tabú, eso es tabú. Es una vergüenza absoluta. Porque la señal más clara del último tiempo final fuera es esta. Y no se dice nada. Esto no es cristocéntrico para ellos, hombre, por eso no lo hablan, claro. Bueno, realmente es tremendo. Yo recuerdo que cuando conocí el ministerio y de las primeras veces que visité, digamos, todavía se reunían, era en la casa de Víctor, y le pregunté a Víctor, digo, mira, ¿tú conoces a alguien, algún otro ministerio, algún pastor, algún predicador, alguien en el mundo que predique Daniel 11 de esta manera? No, me dijo. Y nunca he conocido a nadie, porque es verdad que hay gente que habla del 2031, que hay gente que habla de esto, que hay gente que habla de Ron Wyatt, pero este tema no lo habla nadie. No. Y recuerdo, con lo que él dice, que el mismo, por ejemplo, gente como del calibre de Walter Bate, ¿no? Yo conocí el mensaje adventista por Walter Bate. A mí me encantaba, y la serie esa Asalto Total, buenísima. Pero él decía, no, bueno, en realidad todos los disturbios de Medio Oriente son para distraer, no hay que ni mirarlo. Son para distraer al pueblo de la profecía. Pero es que justamente ellos son los que están haciendo, es como cuando alguien te dice, tienes el plato de comida y te dice, mira para allá, y te roban la comida. Ellos están haciendo eso. Están haciendo mirar al pueblo para otro lado. Exactamente para el otro lado. Claro, no, Estados Unidos, sí, Estados Unidos sabemos lo que es, pero el conflicto, el epicentro es ahí. Y todos, hasta los grandes pastores, en el adventismo ya hay una cerrazón superior al resto del mundo, sea cristiano o de lo que sea, donde todos están enfocados en Jerusalén, porque sería imposible no estar enfocado en Jerusalén si vives en este mundo. Pues el adventismo es la única gente que mira obligatoriamente para el otro lado, porque si no, ahí te engañan. Es todo un engaño para distraerte. Y cuesta entender porque el mismo papado habla del centro neurálgico de todo, que es Jerusalén. O sea, ¿cómo se puede llegar a decir que el papado es la bestia, etcétera, etcétera, y no hace referencia a esto? No hace referencia a todo el periodo histórico de cómo siempre han trabajado para situarse allí el papado. Entonces, ¿es que solo podemos coger una parte de la historia vaticana que nos interesa y el resto ya no? Es absurdo, porque nos marca el proceso del Vaticano, por qué se formó. O sea, es que si no vamos al origen del Vaticano para saber que su objetivo seguía siendo el estar centrado en Jerusalén para la manifestación del Mesías que ellos esperan, o sea, de Satanás, si no sabemos que trabajan para eso, ¿qué hacemos? O sea, solo en la Iglesia Adventista, por desgracia, queda la ley dominical.
ese es el gran emblema a estar atentos, pero que cada vez se está pisoteando más porque se está haciendo todo en conjunción con Roma. O sea que, ¿qué les van a decir al final? Bueno, pues no, hagamos esto porque aún no es como esperábamos, esto va a servir para estar todos unidos, como está pasando con el medio ambiente, Laudato Si, etcétera, etcétera. Esta misma semana me recibía una noticia, gracias a Dios, de una persona adventista que me la enviaba de cómo instituciones adventistas están pactando el tema del Laudato Si, el tema medioambiental, para aplicarlo en la Iglesia. O sea, pero ¿dónde estamos llegando, no? Pues, ¿qué va a pasar con la ley dominical? Si cada vez los que eran mayores, que sabían de todas estas cosas, se están muriendo y ya no quedan, y los que quedan son los que los están instruyendo tan mal como saben expresamente desde hace años, ya incluso los pastores prácticamente de mi edad, ya sabéis la de tonterías que llegan a decir a nivel profético, pues imaginaos, ¿quién de ellos va a reaccionar positivamente? Si están haciendo casos a líderes que los llevan totalmente al otro lado. ¿No les dirán también, bueno, no, la ley dominical, no, también sirve para estar todos unidos? Claro. Es que la trampa está servida, todo va cayendo en su propio peso. Y si todo esto que está pasando ahora, que es curioso, a mí me escribe gente que sigue las conferencias de hace años y me están diciendo, está pasando todo lo que decías, pero no porque yo sea un lumbreras, es que era lógico, estaba escrito. Claro. Pues, y ellos no se dan cuenta, cuando además hemos estado en iglesias años predicando este mensaje, lo han visto tanta gente de adventistas y no se dan cuenta. Yo no quiero entender que no se dan cuenta. Yo creo que sinceramente no les da la gana y lo han rechazado totalmente, y el Espíritu Santo se va retirando porque por más muestras que se puedan presentar, que queden con toda la claridad, las están desestimando, se están cerrando al Espíritu Santo. El tiempo de gracia se está cerrando para muchos adventistas ya hoy en día. El juicio de los vivos, claro que ha comenzado. ¿Aún hay gente que lo duda? Madre mía. En fin, pues nada. Y una cosa más con respecto a esto. Yo recuerdo que con los pastores, con los dirigentes adventistas, había ciertas cuestiones que tocabas eso y ellos, pero se ponían en un estado muy nervioso pero bueno, era cuando ya te das cuenta que tocabas un punto muy sensible del cual no se podía hablar, y era el tema de caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Cuando uno lo aplicaba a toda la historia, desde a partir de ahí hasta ahora y más, ellos se ponían locos. No, eso se cumplió en esa generación, en la siguiente, con la destrucción del templo. Pero además Ellen White lo dice, que esa ha sido la historia del pueblo judío de ahí en adelante, ¿no? Y además es negar la historia, más allá de la gente que habla de los números de la Segunda Guerra Mundial, si fueron más o fueron menos, pero lo que hubo lo que hubo también. Pero además eso apunta al futuro, porque ¿qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar con todo esto cuando están haciendo esta especie de movimiento también pro-sionista para que todos se vayan a los judíos y tantos cristianos que se quieren ir para allá, ¿no? Y los judíos que se están yendo para ahí? Es negar también lo que va a pasar ahí. Así que, de alguna manera, ellos también van preparando el terreno para lo que va a pasar en Jerusalén, digamos, preparando a nivel satánico. Porque tampoco se puede aplicar, porque eso ya se ha comentado. ¿Qué va a pasar en Israel al final? Ahí va a ser, exactamente como Víctor decía, un matadero. No solo lo que están haciendo los pastores adventistas, sino lo que están haciendo con los judíos que están llevando allá y los más que vayan, que no sean judíos. Pero eso tampoco se puede tocar. El tema de la alianza, siempre vaticana, judíos, romanos judíos, el tema de lo que va a pasar en Israel, el tema de las persecuciones contra los judíos y lo que va a venir, esos son temas que no se puede tocar. El tema judío es un tema que prácticamente no se puede hablar en la Iglesia Adventista. Sí, de hecho no es nada nuevo, porque recordemos como Ellen White ya tuvo que escribir ese movimiento que hubo en sus tiempos de cómo había gente que se vendía sus propiedades en Norteamérica porque eran de origen judío y otros que quizá no, pero ¿qué hacían? Se querían ir a vivir ya a esos momentos, a esa tierra que ya no era el Estado de Israel, porque hasta 1948 no ha existido, pero ya se querían ir para allá, y es cuando Ellen White les dice que no hagan eso, que es una locura, que den el mensaje y no estén por esas cosas.
Bueno, pues es curioso. Y ahora todo esto parece olvidado, como si nunca se hubiese dado. Pues en el fondo la Iglesia está permitiendo que esto se siga haciendo, aunque digan que eso ya no pinta nada, pero es que no están diciendo que no vayan allí, que es que los van a freír a todos. Bueno, es como colaborar con una masacre, ¿no? ¿Eso quiere decir que en otros países no habrá problemas? Bueno, en todas partes estamos viendo que hay problemas, ¿no? Pero ya sabemos que allí va a haber un conflicto brutal y es el lugar donde se va a aposentar el papado de Satanás. O sea, ¿tú querrás estar ahí? Bueno, no sé. Yo creo que hay que ser un poco besugo para querer estar ahí en esos momentos, ¿no? Pero bueno, hay de todo en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Si todo esto está pasando en la Iglesia es porque realmente la cúspide, la cúpula de la Iglesia está infiltrada. Y como los miembros todos son obedientes a lo que digan desde arriba, pues claro, si les dicen este mensaje no, pues no, está prohibido. Si lo hablas, pues incluso pues te echan de la Iglesia, ¿no? Y es por ese motivo, porque obedecen a la cúpula que sin darse cuenta, sin ellos saberlo, son infiltrados, son católicos infiltrados, favoreciendo al Vaticano. Y es eso. Bueno, Es fijaos triste, que pero cuando es así. hablábamos de temas tipo sociedades secretas, ya pasaba eso, ¿no? Sí, Claro. la atención de la Iglesia, pero por parte de los dirigentes un rechazo absoluto. ¿Por qué? Claro, claro. Fíjate, el tema de sociedades secretas va vinculado al tema de Israel también. Sin sociedades secretas, Israel actual no existiría. Sí. Y sin esas sociedades secretas vinculadas al papado, Israel no existiría. Entonces, ¿por qué no quieren que se hable de nada de esto? ¿Por qué lo desvirtúan? ¿Por qué descalifican? Porque es que en el fondo es ir contra todo el mundo en general. Es decir la verdad clara para este tiempo. Y ese es el mensaje del cuarto ángel. Por eso yo aún me pregunto, cuando la gente sigue yendo a las iglesias y no puede hablar de nada de esto, ¿qué siguen haciendo ahí? Que les den el mensaje, que reaccione el que quiera. No se puede hacer otra cosa. Pero ¿cómo vas a estar compartiendo banco, sentándote al lado día tras día, sábado tras sábado, de aquellos que no quieren aceptar la verdad? ¿Qué pintas ahí? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Cada uno decide. Lástima. Sí, sí. Y realmente es así. Perdón, un comentario un poco tonto, ¿no? Parece, pero bueno, esta semana también me llegó un mensaje de una chica de la iglesia de Oviedo ofreciendo las mascarillas con el logo adventista y una foto que no se la quise pedir porque iba a parecer muy alevoso, ¿no? Que están como dispuestas las 5 mascarillas, un poco como el logo de la agenda esta 2030, ¿no? Así en flor. Y casualmente el precio son el pack de 5 mascarillas a 15 euros, ¿no? Sumamos y da 11. Son pequeñas coincidencias, ¿no? Pequeñas, grandes coincidencias que realmente nos está haciendo ver cómo este movimiento ya está en complicidad con el nuevo orden mundial, ¿no? Una tontería, pero bueno, curioso también. Bueno, de hecho, fijaos que se habla en la Iglesia de la Agenda 2030. Sí. Se habla para favorecerla, ¿eh? No para decir las cosas claras. Entonces, si la Agenda 2030 va vinculada a Vaticano y a sociedades secretas y todo esto tiene también vinculación con lo que estamos hablando, ¿qué podemos esperar ya? En fin, que Dios nos ayude como pueblo a seguir dando el mensaje que hemos de dar mientras los otros siguen con sus cosas. Desde luego. Gaia, ¿me lees este pasaje? Josep, quería hacer una pequeña bien, aportación, pequeñita, porque se ha dicho mucho ya. Es importante este tema que se está dando en las noticias. Yo hace unos días atrás no tenía idea mucho sobre estos problemas que se están dando en Israel, pero como decía Víctor, gracias a lo que se ha presentado hace años sobre las ciudades secretas, entiendes un poco más la historia. La BBC, que es una gran cadena que está mostrando documentales para que la gente entienda cuál es el conflicto bíblico entre Palestina de Israel, te daba muchos datos históricos importantes. Yo lo he estado viendo esta semana porque tenía idea un poco, pero no sabía en sí cuándo había empezado ni cómo. Pero cuando ya le pones el dato que se ha dado aquí sobre las sociedades secretas, entiendes el dinero que se ha generado para que esos asentamientos vayan creciendo. Hasta hay una muralla. Yo no sabía que estaban amurallándola toda, la ciudad. Aquí hay un dinero que se está moviendo increíblemente, y no ahora, sino hace años, posguerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el nazismo,
Entonces hay un montón de historias. Entonces la historia en sí es enriquecedora cuando está basado gracias a las profecías de Dios. Y yo les invito a ver a la gente para que entienda un poco más este conflicto bélico, porque yo no lo entendía, la verdad, sabía que se estaban matando ahí entre palestinos e israelíes, pero ahora en este tiempo, realmente retroceder un poco en la historia y ver con la ayuda de Dios y lo que se ha presentado, entiende realmente que aquí se está jugando mucho. Yo no lo entendía, he estudiado mucho esto en la universidad, muchos profesores me los habían explicado, pero hasta esta semana lo he entendido bien, que casualmente he estado revisando las antiguas conferencias. Y es importante darle este punto histórico, que hay muchas cadenas que la están presentando, pero siempre rescatar por qué realmente se está moviendo, ¿no? Con el tercer templo y todo eso. Bueno, el mismo Biden ahora está favoreciendo a Israel, ¿no? Diciéndole que tiene todo el legítimo derecho a defenderse, ¿eh? Y ellos Sí. lo apoyarán si conviene, ¿eh? Pero ha habido un país que hoy mismo he cogido la noticia que se ha mostrado ya totalmente contrario y ya sabéis quién es, Turquía. Como siempre. Ya. Sí, es un polvorín que allí se va a desarrollar la historia de este mundo, ahí se va a desarrollar el final de la historia de este mundo. Y es así, por eso es un polvorín. Ahora, preparaos para que nos tilden a todos de antisionistas y sobre todo antisemitas. Ya. Igual si venimos de origen judío, seremos antisemitas para ellos. Sí. Por eso no es extrañar que la persecución pueda ser tan severa, ¿no? Contra los que opinamos de esta forma, ¿eh? Bien, pues ya será hora de ir terminando la escuela sabática, ¿eh? ¿Puedes leer el pasaje, Gaia? Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro. Bueno, esto se podría aplicar perfectamente, ¿no? A la actuación de la iglesia oficial adventista, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, que hay que abandonar, digamos, este antiguo pacto y pasarse a este nuevo pacto. ¿Y ese nuevo pacto qué es? Pues predicar las cosas que hay que predicar hoy y que la iglesia vemos que no está haciendo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que está totalmente infiltrada y están cambiando las directrices y están haciendo lado a Roma, ¿eh? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No la fe que el hombre inventa, sino la fe en Jesús, la auténtica, ¿eh? Por lo tanto, pensemos que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús son los que van a padecer los ataques más fieros por parte del enemigo, ¿eh? Y bueno, y eso está por caer. No hablábamos, Rocío, ¿verdad? Que en cualquier momento el Internet será... Pues bueno, y esto será así. El mensaje se va a cortar tarde o temprano, se va a cortar. Por eso aprovechemos todo lo que podamos. Las redes sociales, el Internet, lo que sea. Aprovechemos para dar el mensaje que toca, porque no siempre vamos a tener esta libertad. No siempre la vamos a tener, ¿eh? Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que hagamos la parte que nos corresponde, esos que nos ha llamado a este mensaje, que hagamos la parte que nos corresponde, porque hay muchos, tanto ahí, en la iglesia adventista, como en la católica, como en tantos lugares, que necesitan este mensaje. Si no, el mensaje de salir de ella, pueblo mío, no estaría vigente, y aún está vigente. Tienen que conocer. Y quiera el Señor, pues, que esa humilde contribución que hacemos con este librito que ahora anunciamos, que ya la próxima semana lo tendremos para poder distribuir, quiera el Señor que este librito pueda llegar a muchos y les abra los ojos, para llegar luego al mensaje que toca para hoy, y que se den cuenta que esto termina y que realmente Cristo viene en 2031 y hay que estar preparados para su encuentro. Hay que vivir la fe en el día a día, a pesar de que el mundo
sea tan atractivo para según qué. Hay que vivir la fe el día a día y hay que compartirla con todos esos que aún no conocen, incluso nuestros hermanos que están allá en la iglesia adventista. Bien, quiero finalizar aquí, que el Señor pues nos bendiga, nos ayude a todos a hacer la parte que nos corresponde, a ser fieles. No sé si hay alguien que quiera decir algo más, si no, pues ya vamos a concluir. Gaia, ¿podrías hacer la oración para finalizar? Vale. Gracias. Padre amado, gracias te damos por otro sábado, gracias también te damos para la oportunidad de congregarnos aún de esta manera. Te pedimos la bendición sobre cada uno de nosotros que estamos aquí conectados, también los hermanos que lo vendrán después. Quédate con todo tu pueblo, te ponemos en tus manos de amores toda la persona que tenemos en el listado de oraciones, que, bueno, tenemos uno en general olvidado, pero también aquí tenemos otro. Tú sabes todos los hermanos, las peticiones que tienen y su situación. Tú ya conoces todos los corazones, así que te volvemos a pedir para cada uno de ellos. Y te agradecemos por la luz que realmente nos está dando. Estaba escrito que a lo que realmente se entregan de corazón, la luz llega y es abundante. Realmente es una gran bendición y a la vez una gran responsabilidad. Ayúdanos a dar ese mensaje a todo lo que queda y sigues utilizándonos como instrumentos y te pedimos perdón por nuestras faltas que son prácticamente diarias. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos que Fanny está hablando en eso del TikTok, está hablando sobre Daniel 11, ¿verdad? Los versículos finales. Recuerdo que en 2 semanas, en 2 sábados, un servidor dará el estudio de Daniel 11 también, ¿eh? No sé si lo podremos completar, es muy extenso, pero procuraremos. Igual vamos a batir un récord, no lo sé. Procuraremos poder aportarlo todo. No ha sido casualidad que justo está presentado esos TikToks, sé que me está oyendo ella y gloria a Dios por ello, de verdad que mueve su mano justo en el momento preciso de presentar esos resúmenes que cuestan hacerlo, pero ahí está el trabajo de Dios, ¿no? En esto. Sí, sí, bueno, es un mensaje que toca hoy y bueno, ahora de aquí 2 semanas me tocará a mí darlo y bueno, pues que pueda ser de bendición, podamos presentar y pueda ser de bendición para muchos. Que tengáis un feliz sábado.